noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente nos sintonizan. Gracias siempre por estar ahí y agradecemos por su sintonía, por sobre todo su disposición a la palabra de Dios. Eso no hay pierde. Su palabra no vuelve vacía, es la promesa que Dios ha hecho y creemos en eso y es una obra de fe. Usted no puede ver, pero nosotros no podemos hacerlo, así que es una obra de fe. Ni siquiera tenemos un auditorio para medir reacciones, respuestas, sensibilidades, pero netamente no cabe duda que es ahora por fe. Gracias al Señor por estos dispositivos, estos medios ahora que hacen posible llegar una vez más a todavía más personas de las que podríamos pensar, gracias al Señor. Y quiero animarle al empezar, siempre hago algo de esto al final, pero ahora quiero hacerlo al iniciar. Si usted conociera a otras personas, le animo a que pudiera compartir el enlace. Ahora ya no es entregar un folleto, una literatura impresa, a compartir el enlace, el link, por favor. No sabemos en qué terreno puede caer la semilla, ¿no es cierto? Así que hay personas que en este momento están igual que usted y que yo y que todos pasando situaciones unos más dramáticas que otros. ¿Por qué? Están, quién sabe, cruzando el umbral hacia la eternidad y lo peor sin Cristo. Así que necesitan escuchar una buena noticia. Gracias desde ya por su colaboración anticipada. Estamos nosotros acompañando en los viajes de Pablo, así se ha llamado, estos viajes misioneros. Ya estamos en el segundo viaje y ha ocurrido algo dramático, ¿no? Algo que, como en cada pasaje es anotado, tiene una cosa especial, algo diferente, algo que aprender. Y vimos cómo el apóstol Pablo, a raíz de reiteradas dificultades, obstáculos, la Escritura llama prohibir, impedir, dificultades circunstanciales, él entendió que esto tenía que ver con Dios. Qué interesante, ¿no? Cuando tenemos esa sensibilidad. Y no era que estuviese echando la culpa a Dios Espíritu Santo, para nada, entendía que era su guía. Y tenía que ver, como vimos también, no con con el aspecto del cumplimiento de la comisión en sí, sino con el campo, el lugar, el aspecto geográfico, ¿no? Cómo Dios está usando las circunstancias para guiarle y dirigirle hacia otro lugar en particular. ¿Y qué ocurriría? Ahí recibiría una visión. Hablamos eso, recuerda, ¿no? En el sentido más sencillo, más específico, ¿no? Aparece ese término visión, orama en griego, ¿no? Esa visualización, que era a extender, a dirigirse, justamente lo que tiene que ver con el campo, la dirección, ciudades, hacia un nuevo campo, una nueva dirección. Ahora recuerde, el desafío, el mandato de Cristo es que debemos llevar todo el Evangelio a toda persona en todo lugar, no cabe duda, sino que estamos hablando, si se quiere, a veces de aspectos estratégicos. Hemos notado cómo siempre Pablo empezaba la obra, llegaba a la costa y empezaba una sinagoga donde había mucha más facilidad. Eso sigue vigente. Es un aspecto estratégico. Y ahora vemos que está Dios, Espíritu Santo mismo, redirigiéndolo hacia otra zona. ¿Recuerdan? Donde recibiría la visión del varón macedonio. Y esto implicaría, y le anticipo ya, lo que sería el alcance a Europa. Podríamos llamar rimbombantemente, como hoy se habla, Misión Europa, ciertamente, ¿no? Y eso es lo que estamos a punto de ver. Y dijimos, también le anticipé, eso tendría que ver con nosotros, porque de Europa llegaría más tarde hacia los países donde saldrían los misioneros, hacia Norteamérica, y de Norteamérica a nosotros, ya que Pablo no fue rebelde a dicha visión también, ¿no? O tampoco, perdón. Entonces, mire qué importante. Así que ahora ya estamos, Pablo ha obedecido sin dudar, sin dubitaciones, sin demoras la visión. Y estamos viendo justo en este camino. Así que con vista en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 15, nos vamos a hacer una pregunta obvia. Ya la hemos contemplado, pero ahora estamos hablando no en una mera ciudad. Hablamos hasta ciudad, hemos hablado de etnia, pero aquí estamos hablando de otro continente, ¿no? Algo todavía más marcado. Con vista en eso, vamos a hacernos la siguiente pregunta, muy obvia. ¿Cómo comenzar, entonces, un nuevo campo misionero? ¿O cómo comenzar en un nuevo campo misionero? El campo ya estaba señalado. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Entonces, en esta noche, quisiera compartirle 5 aspectos muy prácticos, 4 aspectos muy prácticos, perdón, de cómo podemos hacerlo. Son de sentido común y da para más. Yo
Lamentablemente el tiempo que hemos apartado o que disponemos o que usted dispone no da para más. Espero que le anime Dios Espíritu Santo usando su palabra, que usted pueda estudiar más todavía. Así que vamos a mirar ahí cómo comenzar en un nuevo campo misionero. Y entonces no vamos a hablar de misioneros, sino vamos a hablar de visionarios. ¿Recuerdan? De la visión, el sentido de alcance. Eso es lo que vamos a hacer. Antes vamos a orar como siempre. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder abrir tu palabra, de poder mirarla una vez más, de poder oír tu voz claramente, como es tu propósito. De poder, Señor, también mirarnos en tu espejo, en el espejo de tu palabra, y nosotros ahora hacer nuestra parte. Como antaño le hiciera Pablo, Silas y Timoteo, ahora nos toca a nosotros. Y con tantas facilidades y hasta comodidades. Señor, ayúdanos a estar a la altura de ello. Como David, que sirvió a su propia generación según tu voluntad. Que lo hagamos de la misma manera. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de aquellos que están sintonizados o que se han de sintonizar o que han de oírlo en otro momento. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ahí estamos. ¿Cómo comenzar un nuevo campo misionero? Permítame decir algunas cosas obvias a manera de introducción específica en estos viajes misioneros. Estamos hablando hace 20 siglos y eso es siempre vigente. Emprender un viaje misionero es por demás una experiencia extremadamente esforzada. No es un viaje de placer, obviamente. Puede tornarse desde una aventura hasta una hazaña. Puede ser este viaje misionero, puede ser el último viaje misionero. Y ahí está la historia de misioneros que lo dejaron así. Así que la decisión de lograr, de asumir este desafío dado por Dios, va a producir una determinación especial que va a diluir las dificultades y decepciones que se pueden presentar. Y aún va a ser capaz de distraer el dolor. Yendo ya a nuestro pasaje, podemos notar que el mismo Espíritu Santo que impidió ir por una dirección, es el mismo que ahora les está impulsando a ir por otras. Entonces, aquí hay detalles que ya están dados, que no hay que desarrollar. Este es el contexto. Hay cosas que tenemos que aprovechar. ¿Qué podemos aprovechar? 4 cosas que podemos aprovechar al comenzar un nuevo campo misionero. Entonces, parte del sentido común, del sano sentido común, se llama eso, ¿no? No tiene que ser intencionalmente difícil, complicada. No, a propósito, no tiene que ser así. No que no hayan situaciones, pero de repente podemos, repito, aprovechar detalles que ya están dados y que no hay que desarrollar y que no hacen sino una muestra de la providencia de Dios. Entonces, ¿cómo comenzar en un campo misionero? Primero, aprovechemos, es lo que vamos a hacer, cosas que están ahí que necesitamos aprovechar. Primero, aprovechemos la singularidad territorial. Note que aquí empieza el pasaje, versículo 11, zarpando, y hablamos lo del viaje, ¿no? Todo lo que esto implica, y ahí hay varias ciudades mencionadas, ¿no es cierto? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo, sin dudar, recuerdan a Samotracia, y al día siguiente, note la celeridad, podríamos decir casi sin descansar, el día siguiente a Neápolis. A propósito, Neápolis quiere decir ciudad nueva, pueblo nuevo, qué significativo, y de allí a Filipos, y aquí viene. Aquí está la singularidad territorial. Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Qué tenemos que aprovechar? Pues, por ejemplo, como en este caso, la importancia geográfica. La primera ciudad, ¿no es cierto?, de la provincia de Macedonia. Ahora, cada ciudad tiene una connotación. Y si depende, si nosotros podemos hacer, recuerden cosas que ya están dadas, porque nosotros no hacemos a la ciudad. No es que nosotros al llegar a una ciudad, la ciudad se vuelve importante. Ojalá fuera así. No, la ciudad tiene su propia connotación. Hay ciudades socialmente, geográficamente más importantes. En nuestra cultura latinoamericana es muy notorio eso por la distribución política. Usted conoce esa historia. Entonces, aquí necesitamos reconocer esta importancia geográfica. El caso era de Filipos, que dice la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Una especie de primera ciudad importante cual capital. Entonces, cada ciudad tiene un valor, un aspecto interesante. En todo lugar hay personas, pero estamos mirando el aspecto estratégico. Notemos la importancia geográfica. En segundo lugar, notemos su identificación política, que dice que era una colonia. ¿Qué es esto, colonia? Literalmente, una colonia significaba que había seguido el diseño
no solo arquitectónico de la capital, Roma, del imperio, sino aún los aspectos geopolíticos. Así que el estar en Filipos era como estar en la misma Roma, era una Roma en pequeño, una Roma en miniatura. Para los creyentes que están familiarizados con el Nuevo Testamento, de allí por eso que Pablo insta a los creyentes de Filipos a que no se sientan tan contentos, tan satisfechos por vivir ahí, sino recordarles que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque estar en Filipos, recuerda hay una epístola a los filipenses, era como estar en Roma. Pero estamos viendo aquí la singularidad territorial. Así que hay ciudades que tienen cierta singularidad territorial. Es común y está muy bien. Hoy los misioneros modernos suelen hacer esa presentación. Cuando están enfocando sus campos misioneros, están pensando y explicando por qué tal ciudad. Ahora, no se trata de que, bueno, no van a decir en esta ciudad hay seres humanos, en toda ciudad hay seres humanos, sino por qué esa ciudad. Entonces, esto es importante, la singularidad territorial. A propósito, ¿sabe cuál es la singularidad territorial donde se encuentra? Nosotros estamos aquí en el distrito de San Miguel. Permítame decirle algo que hace años descubrimos de manera asombrosa, de manera asombrada, que el distrito de San Miguel obviamente tiene la misma singularidad. Es un distrito, es una ciudad. Está, por ejemplo, muy cerca al aeropuerto, estamos a 10 minutos, a pies, 2 millas, 3 kilómetros, tranquilamente. Es el único acceso, la única avenida hoy de acceso al aeropuerto. O sea, mire qué privilegio. Yo por eso digo, si usted pasa por Lima, va a pasar por el templo, mi iglesia, ¿no? Así que le digo, es más, de ahí de usted, si gusta, del avión puede tirarse en paracaídas y llega al templo. Fácil. Ahí está una singularidad geográfica, pero también hay una identificación política. Nuestro distrito, por ejemplo, tiene una connotación, dada esa proximidad, dada el aspecto sociopolítico, económico, tiene una connotación muy alta, que le ha llevado a estar al igual que los distritos más desarrollados por estas combinaciones. Un aspecto, por ejemplo, cosmopolita, muchas personas, por la proximidad al aeropuerto, por estar cerca del aeropuerto, entonces llegan a este distrito. ¿Sabía eso? Entonces, mejor dicho, vivimos allí, en una ciudad, usted está en una ciudad y quién sabe no es consciente de eso. Necesitamos aprovechar la singularidad territorial. Así que mire qué importante. En segundo lugar, estamos viendo cómo comenzar un campo misionero. En un campo misionero. Segundo, aprovechemos la religiosidad social. ¿No es cierto? Hay una religiosidad general, social, común a ese ámbito. Y el versículo 13 nos recuerda. Y dice aquí Pablo, y un día de reposo salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Cada frase es significativa. Lucas, el escritor, lo da por natural, pero quiero llamar su atención a esto. Esta religiosidad social, mire qué aspectos tenía. 4 aspectos. Primero, tenía un horario regular. ¿Cuándo? Un día de reposo. Ya conocemos eso. Pablo, familiarizado con el judaísmo, sabía eso. Él no estableció un horario, no dijo nos reunimos aquí, a qué hora nos reunimos. No, aprovechó uno que estaba dado. Un horario regular. Segundo, tenía un escenario natural. No había ni templo. A propósito, dice aquí, salimos fuera de la puerta junto al río. Permítame explicarle esto. Esta ciudad de Filipos, fundada por Felipe de Macedonia, más o menos hace 4 siglos atrás de cuando fue escrito, en esta ciudad no eminentemente gentil, no habían judíos, no habían judaizantes. Y entonces no había la necesidad, el mérito de construirse una sinagoga. Decían las normas que tendrían que haber un número mínimo de ciertas familias. Y si no había ese número mínimo de ciertas familias, no se debía construir una sinagoga. ¿Qué se hacía? Decía la tradición, entiéndase la norma, tenía que buscarse un remanso, un recodo tranquilo de un riachuelo, un lago, y ahí reunirse. Y eso es lo que está ocurriendo. Pablo, conocedor de esto, aprovechó eso. Él sabía dónde iba a estar. Por eso no salió, a ver qué día salimos todos los días, seguro. No. Enfatizó, un día de reposo. Salimos fuera de la puerta junto al río. Seguro preguntó, porque es la primera que hubiera hecho, ¿hay sinagoga? De hecho no había. Entonces fue a este escenario natural, junto al río, y donde solía hacerse la oración. Note que había un auditorio especial también en tercer lugar. ¿Quiénes eran? Las mujeres en la reunión de oración. Imagínense cómo empezó el ministerio en Europa. ¿Cómo? En una reunión de oración de mujeres. Algo totalmente contrario, chocante a la cultura predominante de los días, pero así Dios estaba dirigiendo. Y por último, esta religiosidad social, ¿qué ocurrió? Tuvieron un conversatorio usual. ¿Qué hicieron?
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay cosas que ya están dadas, que sencillamente tenemos que aprovechar. No tenemos ni que pensar, ni que crear, ni de diseñar, sencillamente aprovechar. A su alrededor hay cosas naturales, no tienen que ser artificiales, son naturales. Aprovechémoslas. Entonces así podemos nosotros aprovechar sanamente esta religiosidad social. Permítame darle un ejemplo de unos amigos muy especiales. Son unos amigos que son cristianos, creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, y que por su trasfondo, ellos vienen de un trasfondo chino, ¿no? De China. A veces aquí en Perú nosotros decimos chino a cualquier oriental, ellos son chinos de China. Y entonces en su carga, aquí en Lima, por alcanzar a la etnia china, hay ciertos focos, uno de ellos muy común están en los chifas. ¿Qué es un chifa aquí para los que no están familiarizados, no son de Lima? No es comida china propiamente ni es comida peruana, es un lugar de comida de fusión, comida peruano-china, ¿no? Muy típico, en cada barrio hay, tal vez no hay un restaurante común y corriente, pero hay siempre un chifa y una pollería, pollos a la brasa. Otro día hablaremos de eso, pero hay un chifa y están ahí y trabajan todo el día hasta altas horas de la noche y uno dice, vamos a comer un chifa. El chifa no es un plato, es un lugar, pero así decimos. ¿Y quienes trabajan? Fundamentalmente los que dirigen ahí, propiamente tiene que haber personas de trasfondo chino. Esta iglesia que le dije a estos creyentes, ¿qué hicieron? Por querer alcanzar a ellos, ¿qué hicieron? ¿Cómo hacían para llegar a ellos? Más allá de las dificultades, ¿qué aprovecharon? La facilidad que tenían era esta. No podían hacerlo en ninguno de los horarios que para nosotros sería común. ¿Sabe qué hacía? A las 2, 3 de la mañana, cuando terminaba su jornada, aprovechaban en tener algo de deporte y ahí aprovechaban en compartir. Es que no había otra. Cuando dijimos natural, social, no estamos diciendo que sea fácil o que sea común, sino que va a ser diferente a nosotros, pero es lo usual. Y así están haciendo ellos. Y no son muchos. Es una etnia que no está siendo alcanzada a propósito. Pero hay situaciones que son así, de religiosidad social, y que hay cosas que ya están dadas. Sencillamente tenemos que aprovechar. Hemos dicho que debemos entonces aprovechar la singularidad territorial. Segundo, aprovechemos la religiosidad social. Tercero, aprovechemos la sensibilidad personal. Y aquí encontramos en los versículos 14 y 15, recuerda, está en esta reunión de oración de mujeres, y esto siempre va a recordarnos. Recuerda, Pablo vio la visión de un varón macedonio, y me imagino que al desarrollar esto dirían, ¿y en qué momento aparece el varón? De eso vamos a seguir hablando. Y entonces, versículo 14, una mujer. Y aquí nos va a describir cómo Dios obra aquí, y Pablo sencillamente va a aprovechar y notar esta sensibilidad personal. Por ejemplo, vemos que aquí se pudo ver la identidad personal. ¿Quién era? Una mujer llamada Lidia. Tenía una actividad laboral. ¿Cuál era su actividad laboral? Vendedora de púrpura. Para nosotros puede sonar muy natural o hasta intrascendente. No era una mujer cualquiera. Era una mujer, una empresaria. Una mujer que se desarrollaba exitosamente en el aspecto laboral. La púrpura, que hasta ahora sigue siendo importante, es un tinte. Y por el costo, el trabajo que implica obtenerlo es muy costoso. Era una mujer pudiente, algo inusual hace 20 siglos. Si hoy todavía es un tanto inusual, mucho más hace 20 siglos. Sin embargo, esta era una mujer que tenía esa capacidad. Mire la actividad laboral. Mire quién estaba ahí. ¿Qué nos prueba? Que no necesariamente a veces pensamos que las personas que están inmersas en cierto mundo materialista, financiero, económico, etcétera, suelen ser insensibles. No siempre. No dejan de ser humanos. Así que ahí estaba esta mujer. ¿Qué más nos dice? Nos da otro detalle de su ciudad y su aspecto cultural. Dice de la ciudad de Tiatira. Ahora, esta Tiatira va a volver a aparecer en Apocalipsis y va a tener repercusiones con ello, pero nos indica, entonces no era natural de ahí. ¿Qué hacía en esta ciudad? ¿Recuerdan qué era esta ciudad? Era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Seguramente, por aspectos comerciales, como vamos a comprobar en los versículos siguientes, estaba ahí. Era una empresaria, tenía a su cargo gente. No solo tenía su familia sanguínea, sino gente. Pero esta estaba ahí sola, con las mujeres ahí a la hora que solía hacerse la oración. ¿Qué más nos revela? Esto nos revela su espiritualidad natural. Y nos dice que esta mujer, Lidia de Tiatira, que adoraba a Dios, imagínense, que adoraba a Dios. Esto no lo creó, no, Dios no usó a Pablo, ya estaba, esta mujer adoraba a Dios. Ya nos indica, repito, este antecedente. Qué bendición, qué ventaja cuando encontramos
personas con esa sensibilidad. O diríamos desde la perspectiva de Mateo 13, la parábola llamada el sembrador, mejor entendida de los terrenos, un terreno preparado. Y ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Ahí está su espiritualidad natural. Y dice aquí frase importante, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! Una vez más, aquí están las dos partes. Primero, las personas son las que van a recibir o rechazar y van a ser responsables de ellos, no cabe duda. Y aquí vemos cómo el Señor es el único que convence y convierte, y los siervos tan solamente compartimos. Y eso es lo que hicieron. Pablo no convenció ni abrió el corazón de ella. Fue el Señor quien lo hizo. Siempre lo hace el Señor. ¿Cómo? Usando su palabra. Así que para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí encontramos que ella va a ser la primera conversión. Va a ser la primera evangelizada de Europa. ¿Quién fue? Una mujer. Mire cómo se inicia la obra. Algunos por años, de manera tradicional en las misiones, esa ha sido parte de la estrategia, ¿qué podemos decir? Usual, tradicional, a veces exclusiva, que es con mujeres y niños, ¿no? Y por eso de manera despectiva se ha dicho, ¿no? Injustamente, mezquinamente, ¿no? Que esto es para mujeres y no es así. Quién sabe, ciertamente son mucho más sensibles que los varones, ciertamente, ¿no? Pero es lícito. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, cómo esta mujer va a ser la primera evangelizada de Europa. Así que empezó donde, recuerdan, este tercer aspecto vimos, donde la sensibilidad personal. Y dentro de ello vimos, ¿no es cierto?, a esta mujer. Y no termina ahí, sino que vemos su vitalidad testimonial, que dice, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, ¡qué bendición! ¡Qué ánimo para Pablo y el equipo misionero! Una de estas mujeres se convierte, y tal es así que es bautizada. Y aquí otra aplicación, otra lección, que lamentablemente a veces cuánta distancia hay con nuestros días. Ella ha creído e inmediatamente fue bautizada. Por lo menos da la intención, es cierto, y cuando fue bautizada, y es que una cosa o dos, en la escritura, en el libro de Hechos, nunca encontramos un creyente que no sea bautizado. Si es creyente, se va a bautizar. Eso es de nuestros días, lamentablemente, que hay creyentes que no son bautizados, que no ni piensan, o no saben, o no les interesa. Ahí hay algo muy extraño, muy raro. Segundo, no es cierto, aquí no me dio más allá de eso, fue un reflejo de su conversión. ¿Cómo no? El bautismo suele ser así. El bautismo no es la garantía ni el requisito para ser salvo, por si acaso, no es causa para ser salvo, es una consecuencia, una evidencia. Y obviamente aquí esta mujer lo estaba evidenciando. Así que miren esta tremenda vitalidad testimonial. Así que, ¿qué está ocurriendo? Están aprovechando la sensibilidad personal. ¡Qué bendición! Siempre es un motivo de regocijo, de fiesta. ¿Cómo no va a ser de otra manera? Si en el cielo, recuerden, por 3 veces nos dice Lucas que hay gozo, hay fiesta en los cielos. Mire la importancia que para Dios tiene la conversión de una persona. Es consistente, ya que Él no quiere que ninguno perezca, ni siquiera ni mujeres ni niños. Y aquí está, qué bendición esta mujer tan especial, tan importante, la primera conversa, la primera evangelizada de Europa, Lidia de Tiatira. A propósito, antes que lo olvide, lo voy a volver a mencionar, se cree que a partir de esto, esta mujer, recuerdan, porque era de Tiatira, llegó a Europa. Tiatira es Asia, recuerdan las 7 iglesias de Asia, lo que es la así llamada provincia de Asia. ¿Qué hacía ahí? Seguramente vino por motivos de comercio, ¿no? Ella empresaria. Y entonces se cree probablemente que ella regresaría, y a raíz de su testimonio sería que se abriría la obra, finalmente se formaría la iglesia de Tiatira. Pues bien, ahora ella ha sido bautizada. Quiero llamar su atención a esto, y dice su familia. Cuando dice su familia, es una palabra muy sabrosa en el griego, muy común, oikos, de donde viene eco, ecología, economía, ecosistema, eco, el hogar, aludiendo a las personas que están estrechamente relacionadas con uno. Y entonces esto da para, como varios casos en la Biblia, los que están siguiéndonos los días sábados hemos explicado esto de la palabra apocalipsis, que se pronuncia apocalipsis, una transliteración, hablando de revelación, es el mismo caso. ¿Qué es esta oikos? Esto da para dos aspectos. Uno, aquellas personas que están relacionadas con uno, su familia, como no.
pero también da lugar a aquellas que están bajo su autoridad, y eso implicaría a sus empleados. ¿Cuál de los dos es? El pasaje no nos da, cuando hay esa supuesta concurrencia, en los dos aspectos. ¿Por qué? Recuerdan que ella era una mujer pudiente. Y segundo, y su familia. Ahora, esto no implica a propósito ni por ningún aspecto el bautismo de niños. En la Biblia, en el sentido de niños, en una acepción particular, en la Biblia solo se habla de creyentes, ¿no? No se habla de bautismo de viejos, ancianos, de hombres, mujeres, se habla de bautismo de creyentes. Entonces, aquí ha sido bautizada, dice, fue bautizada y su familia. Y vemos un último aspecto. Repasemos, hemos visto que hay cosas que ya están dadas que no tenemos que desarrollar. Debemos entonces aprovechar la singularidad territorial. Cada ciudad tiene su propia particularidad, aspecto geopolítico, cultural, etc. Segundo, la religiosidad social, el aspecto religioso, aprovechémoslo. Tercero, aprovechemos la sensibilidad personal. En medio de ello va a haber personas que van a estar más predispuestas. Empezar con ellas y a partir de ellas. Cuarto y último, aprovechemos la hospitalidad fraternal. Repito, aprovechemos la hospitalidad fraternal. Esto ya es un resultado. Este sería un primer resultado de la obra. ¿Qué ocurrió? Dice 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, dice Lucas. Y a propósito, he olvidado mencionar, ya Lucas está inmerso en el equipo. Por eso desde pasajes anteriores hemos encontrado este pronombre. Nos rogó diciendo, miren lo que dice ahora Lidia, la creyente. Ya no era solo la empresaria. Nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, en otra palabra, ya que si ustedes creen que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Por qué era esto? Esto es muy importante también en la obra misionera y en general, ¿no? Esta mujer muy consciente de lo que es un hogar, cómo va a ser la caja de resonancia de un testimonio. Ella dice por eso, si ustedes han creído, notan, han evaluado que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa. Interesante, aquí está un requisito importante. Permítanme hacer un paréntesis. A veces en la realización de la obra misionera, una de las cosas que ayuda, no es imprescindible, pero ayuda a tener un local. Recuerda, aquí se inició sin local. Tenían el local dado por Dios, gratuito todavía. Y en aras de eso, uno busca, repito, es una ayuda a un local. Pero esto no es imprescindible. Y a veces ese local no está en un lugar estratégico, etcétera, etcétera. Por otro lado, a veces hay personas que van a brindar su ayuda a su disposición. ¡Qué bueno! Pero necesitamos evaluar si es que son fieles al Señor. Y por ello, a través de la historia, los misioneros han cuidado en eso. ¿Por qué? Como vamos a ver este domingo en la mañana, el gran riesgo, uno de los ataques más sutiles de Satanás, no directamente, sino indirectamente, es por asociación. Cuando el testimonio, el mensajero, el mensaje, más los mensajeros, la obra, se asocia, aún el mensaje, vamos a ver este domingo en la mañana, se asocia a lo incorrecto, a lo pecaminoso, a lo dudoso, a lo satánico. Imagínense que en esta casa se hicieran prácticas idolátricas, para no ir más allá. Se asociaría la obra, el mensaje. ¿Dónde está? ¿Conoce usted dónde se hace la reunión cristiana? Sí, donde están leyendo las cartas. Inconfundible el lugar, ¿no? Pero mire qué propaganda. Así que por eso esta mujer dice con claridad, si ustedes, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, como consecuencia, entrar en mi casa y posad. Y tanto así, que dice, nos obligó a quedarnos. ¿Qué nos recuerda? La importancia en la hospitalidad fraternal de la fidelidad testimonial. No es una cuestión de educación, facilidad, sino de fidelidad testimonial. Está asociado. La hospitalidad no es cuestión de posibilidad, es cuestión de fidelidad antes que nada, como siempre. Segundo, se produjo entonces la facilidad ministerial. No era una cuestión de comodidad, era una cuestión de facilidad ministerial. Por primera vez Europa tendrían un lugar, por primera vez estos misioneros, esforzados pioneros, tendrían un lugar seguro donde quedar. ¿Sabe dónde tenían que quedar estos misioneros cuando iban en las misiones? En los viajes de los caminos romanos. Y estos caminos, lo único que quedaban, no habían hoteles, moteles, no había nada. Habían lugares donde eran casi casa de citas. Estoy usando un eufemismo que espero me entienda. Y eso le esperaba al pobre misionero. No había lugar, no habían iglesias, no habían familias cristianas. Qué bendición cuando había
un creyente, una familia creyente, en este caso una mujer, lógico, habría cierta reticencia, era el sexo opuesto. Por ello, esta mujer literalmente les obligó y así se quedaron. Así que mire cómo está empezando de una manera tan auspiciosa, sorprendentemente auspiciosa, de tremendo ánimo la obra en Europa. Así empezaría. Nosotros no necesitamos hoy viajar, hoy está a nuestro alrededor. La misión en todo lugar tiene sentido. Aprovechemos lo ya dado. A nuestro alrededor hay situaciones así que podemos aprovechar. Singulares, fáciles. Tenemos un dispositivo, un clip. Hagámoslo también. Hagamos nuestra parte. Seamos visionarios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que tú ya has creado situaciones que están a nuestro alcance, están solamente para que las aprovechemos, como si estuvieran los campos blancos para la siega. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Le animo a que nos acompañe este domingo hablando de cultura. Este domingo será el día del pollo a la brasa y esperamos que sea un día también singular para la gloria del Señor. Suscríbase, síganos en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Thank you.